El Senado aprobó un polémico proyecto de ley que eleva de 8 a 15 años las penas máximas para menores de edad que cometan delitos extremadamente graves. La modificación afecta al artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia y busca endurecer las sanciones en casos de alta violencia o reincidencia juvenil. El debate dividió opiniones. Algunos defendieron la medida como una herramienta necesaria para combatir el crimen, mientras que otros advirtieron sobre la falta de políticas de prevención y reinserción social. Encerrado 10 o 15 años porque también la sociedad se tiene que cuidar. El tipo de asesinatos que cometen los menores, así como los adultos también, pero 8 años era muy poco para aquellos actores que han cometido crímenes de asesinatos con alevosía. Aprobó 15, esa es hoy la expectativa. A 15 años es lo que se aprobó hoy en el Pleno. Con esta iniciativa, Paraguay se alinearía con países como Argentina, Chile y Uruguay, que ya contemplan penas más severas para menores infractores. Ahora, todas las miradas están puestas en diputados, donde el destino de esta controvertida ley se definirá, y con él el rumbo de la justicia penal juvenil en Paraguay. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, una jornada de novedades también interesantes. El día de hoy hablamos de transporte público y otras cuestiones, pero les decíamos ya al comienzo del programa, nuestro tema tiene que ver con esta posible modificación al Código de la Niñez. Así es, porque ya escuchábamos este material anterior. Ayer tuvo media sanción en la Cámara de Senadores la posibilidad de aumentar las penas para menores infractores o las medidas, como nos decían algunos entendidos en el ámbito, que está mal llamado decirle penas a lo que reciben los adolescentes, por sobre todo. Así mismo aclaraban eso y también decían en algunos casos que, si bien es cierto, los tratados internacionales no estipulan aparentemente un máximo de años, sí hablan de que no es bueno retroceder, digamos, en cuanto a algunas decisiones que se toman cuando hablamos de niñez y de adolescencia. Así que es un tema súper interesante porque la sociedad reacciona, pero nosotros esperamos algo más que reacción de las autoridades, ¿verdad? Y claro, más que algún proyecto, algún plan, claro, algo más. He mirado también un poco en lo que es realmente la situación en la que viven muchos niños y adolescentes en nuestro país. También un poco la pregunta, lo que no hace un sistema, digamos, correccional en 8 años, lo puede hacer en 15 años, porque la idea supuestamente es esa, ¿verdad? Claro. Sí, porque actualmente hay que recordar, son 8 años, sí, o es 8 años la medida más alta máxima, o la medida máxima que puede recibir un adolescente. Sin embargo, se establece con este proyecto la posibilidad de que puedan recibir hasta 15 años de algún tipo de pena, mal llamada pena, pero le llamamos así en términos prácticos, ¿verdad? En casos de crímenes. Eso también tiene que entender la gente, que no es solamente por aquellos robos, aquellos actos delictuales leves los que van a recibir esta pena máxima. Estamos hablando de crímenes considerados muy graves, los que se quieren asimilar que tengan esta cantidad de años. Así que ese es el debate de nuestra jornada. Me parece que en el gobierno tampoco, al menos en el Ministerio de la Niñez, no hay un convencimiento de apoyar esto así 100% como se aprobó, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que mencionan también ellos. Así mismo. Queremos saludar ahora ya a nuestra invitada, la abogada Diana Vargas, que nos acompaña aquí en Piso. Abogada, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, Diana. Queríamos saber un poco, a mí me inquieta un poco saber el marco internacional, digamos, en cuanto a tratados que Paraguay ha firmado, porque nos decían que no hay establecido un máximo de años en esos tratados, pero la tendencia es que no sea mucho en general a nivel mundial. Sí, hay que entender que para que nosotros lleguemos a lo que hoy tenemos, hubo un transitar en la historia. Si nos remontamos allá en la antigua, en el derecho romano, recordar, el pater familia, el cabeza de familia, podía disponer de la vida, no solamente de los esclavos, sino también de la esposa y de los hijos, incluso hasta disponer su muerte. Mucho de lo que hoy tenemos en el derecho se hereda de aquel derecho romano.
pero hubo algunos pasos que se dieron. ¿Para qué? Para que determinadas personas también tengan iguales derechos y que además se les reconozca que algunos por determinada condición requieren una protección especial, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque están en una etapa de desarrollo. Para que Paraguay llegue al Código de la Niñez que hoy tenemos, que fue promulgado en el 2001, primeramente tuvo que transitar por un largo camino, recordarán, con aquel Código del Menor, donde había un tratamiento, digamos, no muy distinto entre aquellos que eran víctimas y aquellos que eran victimarios. Teníamos todo un modelo que en la doctrina se conoce como de situación irregular. No tenemos tiempo ahora para profundizar en eso, pero para hacer un poco de historia. ¿Y qué es lo que pasó en los 90? Ratificamos el instrumento internacional más importante, más ratificado en el mundo, ¿saben? Únicamente Estados Unidos no ratificó ese instrumento, que es la Convención Internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. ¿Y qué es lo que es eso? Es básicamente una norma que ratificaron prácticamente todos los estados que integran las Naciones Unidas, que se pusieron de acuerdo en unas normas mínimas. Esto es lo que todos vamos a respetar para los niños, niñas y adolescentes. Y respondiendo a tu pregunta de si establece un máximo, lo que dice la convención es que el tiempo de reclusión, en primer lugar, tiene que tener una finalidad y un modelo educativo, y tiene que ser por el menor tiempo posible. O sea, no dice que es menor tiempo posible. Y para un niño, porque eso también hay que entender, nosotros somos adultos, quizás para nosotros 2, 3, 8 años puede no ser tanto tiempo si tenemos 40, 50 años. Pero para un adolescente, obviamente, cuando hablamos de 2 años, por ejemplo, de su vida, de sus últimos años que tendría que estar cursando el colegio, sí estamos hablando de una etapa demasiado importante. Y si lo que queremos es que cambie, entonces tenemos que pensar qué es lo que le vamos a ofrecer en ese tiempo de reclusión, si acaso creemos que encerrándoles les vamos a educar. Porque ¿para qué encerramos a adolescentes? Sí. ¿Cómo se llaman en Paraguay? Se llaman centros educativos, ¿eh? Sí. No se llaman hay muchos eufemismos detrás de esto. Tanto la denominación de, en vez de agentes penitenciarios, los que trabajan con ellos son educadores, en un modelo de centro educativo, un modelo sociocomunitario. Entonces, que tiene sus distinciones al modelo de adultos, digamos, al sistema penitenciario de adultos, pero en la práctica hay que decir que en muchos sentidos sigue siendo un modelo. Y sigue siendo penas también en muchos sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos. Aunque nos digan que no es una pena realmente, yo entiendo que colabora con el lenguaje si decimos medida y ayuda, pero en muchos sentidos siguen siendo unas penas realmente, ¿no? Sin dudas. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque cuando encerramos en las condiciones en que encerramos en Paraguay, sea en el Centro Educativo Itaguá, en el de Villarrica, en Concepción, en Encarnación, en gran parte de las cabeceras departamentales hay centros educativos. El modelo, y eso da cuenta los informes de un órgano público que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde también estuve allí 5 años, me tocó recorrer todos estos centros educativos y conocer en profundidad el modelo que se aplica. El modelo sigue siendo penitenciario, ¿verdad? Entonces no hay distinción, ni siquiera hay un énfasis en, por ejemplo, la educación, no solamente formal, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos de los chicos que entran al sistema, hay que decir que los números también a veces muestran una realidad, porque estamos como sobredimensionando cuánto impacta, digamos, aquellos delitos o hechos punibles que cometen adolescentes en el todo. ¿Saben cuántos adolescentes están privados de libertad en Paraguay? ¿Cuántos? 174. Mientras que adultos hay 19.200. Nos decían justamente desde el Centro de Tortura, de Prevención de la Tortura, nos decía Orlando Castillo, que eran solamente el 10% de los menores que estaban privados de su libertad los que habían cometido crímenes, digamos, que era un porcentaje muy bajo de estos 170. ¿Esto es así? No solamente que es muy bajo, sino que ¿cuál es el hecho punible más denunciado en Paraguay? La violencia familiar. En ese contexto crecen estos adolescentes. Claro. Eso también hay que entender. Así crece la niñez en Paraguay, en familias donde hay violencia. Se estima que apenas el 10% llega al sistema, el resto permanece en silencio. Después, ¿por qué entra principalmente en Paraguay un adolescente al sistema penal? ¿Por qué entra en contacto? Por delitos contra la propiedad, robo, hurto.
muchas veces vinculado al consumo, muchas veces vinculado a entornos familiares poco contenedores, ¿verdad? Por las propias condiciones también familiares, porque eso se va replicando, ¿verdad? ¿En qué sentido? Probablemente sin trabajo, probablemente también en situación de consumo, situaciones de violencia en la pareja, que después se replican los hijos. Esa es la mayor cantidad. Menos del 10% entra por hechos que tengan que ver contra la vida, por ejemplo. Sí. O sea, si hablamos de homicidio, que es pareciera que es hoy lo que nos preocupa, cuando en realidad eso es lo menos. O sea, acá lo que tenemos es un alto índice de adolescentes que ingresan por situaciones de consumo. Según datos del Ministerio de Justicia, alrededor del 90%. ¿Acaso estamos abordando seriamente? Claro, ¿qué pasa con ese gran porcentaje? Vamos a continuar un ratito, doctora, la charla, porque es muy interesante lo que estamos hablando. Sí, señor, por eso queremos saludar también al senador José Oviedo, que ya nos acompaña para ampliar un poco esta conversación también. Senador, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Fernanda, Diego, Diana. Un placer conversar con ustedes. Gracias, senador, que estamos charlando de esto, ¿verdad? 15 años por de pronto, ese es el proyecto, aprobado en el Senado. Sí, yo había presentado un proyecto de 20 años, el senador Zacarías presentó un proyecto de 15, se unificaron los dos proyectos y se le dio media sanción. Estoy escuchando lo que dice la abogada Diana. Sí, concuerdo totalmente con ella. Solamente hay que considerar también que un adolescente que imprime o que aplica mucha energía criminal para cometer un crimen es un peligro para la sociedad. Y hay que separarlo de la sociedad por un tiempo adecuado y que se le dé tiempo al Estado para recuperar a ese joven. Por supuesto que estamos de acuerdo con que hay que recuperar y hay que reinsertar a ese joven a la sociedad. Y la motivación del proyecto que yo había presentado es justamente para eso, para separar al joven que cometió un crimen por un tiempo adecuado para asegurar su reinserción, ¿verdad? Y proteger a la sociedad de momento de ese tipo de agresores. ¿Y cuál es el análisis que hace? Hablábamos al inicio de la charla aquí con la abogada Diana. Se menciona en la Convención del Niño que el niño tiene que pasar la menor cantidad de tiempo posible en un centro así. ¿Usted opina lo contrario? Sí, estoy de acuerdo con que tiene que pasar el menor tiempo posible. ¿Y cuál es el menor tiempo posible? Juzgarlo como un adulto es el mayor tiempo posible, ¿verdad? Entonces podemos ir bajando, decimos 20 años, 10 años, 15 años podría ser conveniente, ¿verdad? No, es la mitad de lo que es la mitad de la pena máxima para adultos. ¿Y tuvieron en cuenta la cantidad de casos que hay, senador? Porque eso creo que también es interesante saber que no es, por más que tenemos un caso que motive y que fue fuerte, que yo entiendo que genere reacción, ¿se tuvo en cuenta esto atendiendo que no son la mayor cantidad de casos los de este nivel de violencia y muerte? Bueno, hay que considerar que por más que fijemos 15 años, no todos van a ir presos 15 años. Claro. El mínimo siempre va a ser 6 meses, de 6 meses a 15 años. Ahí va a depender del juez, de la gravedad del crimen cometido, van a influir otros factores para determinar la pena finalmente, ¿verdad? Y en el debate, al menos yo no participé de las conversaciones en las comisiones. Sí, en el debate, en el pleno, el miércoles pasado, no se consideró mucho la cantidad de casos que hay. Sí, esos casos puntuales. Este tipo de medidas es para casos muy, muy puntuales. Ahora, yo le quiero hacer la consulta a ambos. Primeramente a usted, senador. ¿Están preparados los centros educativos para poder albergar esta cantidad de tiempo que ustedes sugirieron y aprobaron? 15 años a un adolescente que haya cometido un crimen considerado grave. ¿Está preparado todo el sistema de centros educativos para este tipo de menores infractores para readecuarlo en la sociedad o para reinsertarlo en la sociedad después de esta cantidad de tiempo? Bueno, realmente sabemos que en la reinserción estamos aplazados en Paraguay. Por eso. Se van a las cárceles a perfeccionarse, así que como criminales, ¿verdad? Y eso no es solamente en Paraguay, creo que en el mundo entero. Hay muy pocos países que realmente reinsertan a los reclusos después a la sociedad, ¿verdad? Requiere un esfuerzo adicional
y independientemente de que se apruebe o no esto, porque esto pasa a diputados, después pasa al Ejecutivo, es una deuda pendiente del Estado para con los reclusos. Pero se analizó tener algún trabajo más especializado a fondo en los centros educativos para garantizar que esa reforma o que esa reinserción se dé realmente en esa cantidad de tiempo. ¿No se analiza desde ese aspecto también, senador? Una solución a fondo, no solamente aumentar las penas como una medida reactiva después de lo que pasó. Bueno, si vamos a hablar de soluciones de fondo, a lo mejor ni siquiera vamos a hablar de pena o de centros educativos, ¿verdad? Podemos ver por qué. El otro día estaba escuchando una estadística que entre Asunción y Central hay 90.000 jóvenes adictos, sí, ¿verdad? Y que 13 sus padres no saben que ellos son adictos. O sea, que sus padres no saben en qué están sus hijos, qué hacen sus hijos. ¿Por qué ocurre eso? Los padres comparten suficiente tiempo con sus hijos, cuál es la situación socioeconómica de la familia, o sea que hay muchos otros problemas de fondo que deberíamos atacar y que se tiene que hacer independientemente a esto, ¿verdad? Claro. Y no, durante el debate no se trabajó, en este proyecto no se trabajó en una solución de fondo. Es una medida especial y luego, claro que se tiene que trabajar sobre las soluciones de fondo con las instituciones del Ejecutivo. Aquí a la abogada también le quiero trasladar esa consulta. ¿Están preparados los centros educativos para albergar y brindar esa solución a fondo? En primer lugar, en caso que se llegue a una condena, hoy solo el 5% tiene una condena. De esos 174 jóvenes. Solo el 5% tiene una condena entre adolescentes en Paraguay. Por otro, en caso que llegue alguno de ellos a una condena de 10, 15 años como pretenden, van a pasar al sistema penal de adultos. ¿Por qué? Y porque al cumplir la edad, al cumplir la mayoría, si bien hoy está previsto que habiendo iniciado el proceso penal siendo adolescentes, que termine. ¿Por qué? Porque está previsto que sean penas. ¿Pasa eso? Sí, de hecho hay jóvenes que tienen 18, 19, 20 que todavía están en el sistema de adolescentes con un poco apartados, digamos, pero están en el mismo predio. Es muy discrecional en algunos casos porque los consideran o por su conducta o porque no tiene algún mérito para quedarse, que puede ser del tipo que sea, los mandan igual al sistema de adultos. Pero en este caso, con 15 años, lo que vamos a hacer es cargar un poco más el sistema penitenciario de adultos, esconder el problema, que es lo que habitualmente hacemos. No hay posibilidad de dejarlos en esos centros educativos así como pasa ahora. Si tuviera 15 años va a tener 30 cuando termine. Y si tuviera un poco más, imagínense, más de 30, claramente no se podría quedar en un centro educativo porque está prohibido justamente que adolescentes estén con adultos. Y por lo menos esos primeros años, vuelvo a mi pregunta, es muy probable que esos primeros años sí, ¿verdad? Ahora, ¿para qué encerramos? Si la finalidad es educativa, los encerramos para educarlos. Es una paradoja, es una paradoja. Ahora, supuestamente, y no sé si el senador conoce el caso, pero acá nos dijeron que no sé si son individuales los casos o de algunos de los centros de educación hay como experiencias positivas, digamos, que están consiguiendo buenos resultados, Diana. Espero que sean algunos de ellos. La verdad es que el Centro Educativo de Itagua, cuando empezó, que fue después de lo de Panchito López. O sea, Paraguay tiene una historia que terrible. No podemos olvidar, terrible. Adolescentes murieron quemados, torturados, con abuso de la prisión preventiva, etcétera, bajo custodia del Estado paraguayo. En razón de, yo conozco a algunos de esos, hoy ya son jóvenes, después me tocó asistirles en distintos momentos de su vida porque quedan muy estigmatizados y la policía cada que los encuentra algún apriete, realmente de algún apriete son víctimas. No, nosotros pasamos por eso y después hicimos una serie de reformas institucionales y legales para tener un modelo de sistema penal juvenil más centro educativo de Itagua. Sí era un modelo, en los papeles es un modelo porque tiene un enfoque comunitario, el predio es muy lindo, es amplio para que puedan desarrollar actividades deportivas, etcétera. Ustedes saben cuántas horas pasan de clase formal. O sea, nuestros hijos que van a una escuela pasan por lo menos 6 horas dentro de la escuela. En los centros educativos tienen clase 3 veces por semana, 2 horas y media. ¿Por qué? Esa es la clase formal y porque resulta que el sistema que está dentro del contexto de encierro es el de
es como un sistema de educación permanente para adultos, porque ya se asume que están como que hubo repitencia o que están atrasados, entonces es ese sistema que se aplica a los de afuera. Pero no es falta de presupuesto, por ejemplo, o de docentes. Es el propio MEC el que está dentro de las escuelas, perdón, de los centros educativos. También hay recursos para equipos técnicos, es decir, contratos en el Estado generalmente hay. Ahora, con una carga horaria que muchas veces, por ejemplo, hay psicólogos, pero la carga horaria de los psicólogos y psicólogas en los centros educativos, o sea, en general en el Estado, es de apenas de 12 a 15 horas semanales. Entonces, con que se vaya 2 horas por día ya está, o carga todo en un día nomás, de 7 de la mañana a 7 de la tarde y se acabó. El problema puede ser amplio, pero según los números que estamos escuchando, la población realmente no es inabordable, digamos, porque vos me decís... Hay más funcionarios y funcionarias que población. O sea, se podría abordar. Tenemos que seguir hablando de esto, es muy interesante, me parece. Yo creo que es normal también que haya habido una reacción de ese tipo, de pedir penas, sanciones, porque el caso es muy violento. Y nos dolió a todos. Que reaccionemos así, pero no podemos quedar con eso, evidentemente. Claro. Decía el senador, dimos esta respuesta, hay que seguir trabajando también en otras soluciones de fondo, en definitiva. Lo que pasa es que esa solución de fondo, hablando de eufemismo, también cuántas decía, dijimos nosotros, en tantos casos además, ¿verdad? Y nunca se cumple. En ningún caso. Queremos hacer una breve pausa. Le agradecemos aquí a la abogada, también al senador. Les pedimos... Muy bien, seguimos hablando de nuestro tema planteado de hoy, una posibilidad concreta de que se aumenten las medidas restrictivas de libertad para las personas menores de edad, y por de pronto el proyecto habla de 15 años, se aprobó en el Senado. Así es. Mucha gente empezó a decir en la conversación general después de lo ocurrido con María Fernanda, y que fue un poco el caso disparador, abogada, y también para el senador, que tengo entendido todavía está allí en línea con nosotros. Crimen de adulto, pena de adulto. ¿Cómo explicamos y cuál es la mirada, el enfoque que hay que tener cuando hablamos de adolescentes en ese caso? La humanidad pasó ya varios siglos del ojo por ojo. O sea, ya probamos ese modelo. A lo largo de la historia han habido avances, eso tiene que ver también con la ciencia, la evidencia, o sea, qué es lo que nosotros como Estado tenemos y como sociedad tenemos obligación de tomar medidas responsables. Una de las maneras de tomar medidas responsables es que estén basadas en la evidencia. La evidencia nos muestra, y por eso es que en el mundo entero, o sea, no es que nosotros nomás somos muy buenos y por eso tenemos un sistema penal juvenil diferenciado del de adultos y toda esta discusión que se da. En el mundo entero, toda la evidencia muestra que cuando vamos a tratar a un adolescente que está con alguna conducta que puede ser delictiva o que puede ser peligrosa para sí o para los demás, como está en un proceso de desarrollo, lo que debemos hacer es intervenir. ¿Cómo? Técnicamente. ¿Con quién? Con su familia, con su comunidad. O sea, hay una serie de medidas ¿para qué? Para que pueda desarrollar una vida sin delinquir. Suena bien, sí, pero en la práctica eso requiere un abordaje técnico que no se hace en la cárcel. O sea, ¿cómo es que la estrategia más efectiva según la evidencia tiene que ver con restablecer vínculos? Tenemos como mucho esta idea, vamos a enseñar la cárcel industrial, que hagan termos, que hagan lo otro. Que aprendan a trabajar. Ese ejemplo, un boxeador paraguayo, recordarán que después se hizo muy famoso, que ganó unos premios a las 2 semanas de salir, incluso teniendo un empleo en Petropar, volvió a cometer un hecho punible. ¿Se acordarán? Volvió a ingresar al sistema. Porque hay un aspecto que es central, el cual no se trabaja en nuestro sistema, tanto de adultos como de adolescentes, que es el restablecimiento de los vínculos. O sea, ¿qué es lo que más ocurre? El desapego. Entonces, por eso es que estos grupos criminales también, como el PCC, el Clan Rotela, tienen un caldo de cultivo en nuestra población privada de libertad. Porque lo que buscan también es formar parte de algo, ese sentido de pertenencia, porque ya las familias no contienen, las comunidades no contienen, de todos lados me expulsan, del colegio, me estigmatizan en mi barrio porque alguna vez consumí o por lo que sea. Entonces necesito pertenecer a algo. Entonces, si nosotros no trabajamos los vínculos, restablecer aquello que se rompió o generar relaciones más sanas en las familias,
Y para eso es que están equipos técnicos designados. Hay un programa que está en la Corte que se llama Programa de Atención a Adolescentes e Infractores, con equipos técnicos. También en el sistema de adolescentes hay estos equipos técnicos, pero si el enfoque, digamos, no va hacia trabajar con la familia para ver cómo puede desarrollarse una forma, digamos, más... De arraigo sería. Sí, sobre todo restablecer esos vínculos y que la forma de relacionarse sea más sana, ¿verdad? Más protectora. Recuperamos con los vínculos también. Yo quería preguntar al senador una cosita nomás con respecto a la decisión que se tomó. ¿Esto se consultó no sé, con autoridades? Porque el ministro de la Niñez incluso aparentemente no está de acuerdo del todo, al menos, con elevar la medida de prisión. Se habló con distintos actores, incluso hablando con gente del Poder Judicial, nos decían que no era la vía de esta senador. Sí, bueno, se hizo estudio en las comisiones, se recibieron pareceres de esas instituciones y sí, asimismo dicen que no es la solución definitiva. Todos coincidimos en eso. Yo quería decir nomás también, aparte, que está bien, es así mismo como explica la abogada. Tenemos como materia pendiente la reinserción, la reeducación, pero como vos lo decías, ante un crimen de tal gravedad como lo que vimos hace días pasados, ¿cómo le tenés en libertad a esa gente en poco tiempo? Preguntarle a la familia qué piensa al respecto, ¿verdad? Son un peligro para la sociedad. Entonces hay que separarlos de la sociedad. Después, por supuesto que tenemos que reeducarlos, reinsertarlos, pero el principal motivo por lo que yo presenté mi proyecto es para separarlos de la sociedad, proteger a la sociedad de ese tipo de criminales. Bueno, sí, para responder tu pregunta, sí se recibieron pareceres y dicen que no es la solución de fondo. Las soluciones de fondo están presentadas, se trabaja, falta voluntad política. Porque el Ministerio de Justicia no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Inclusive aquel proyecto de las 40 horas puede ayudar a mejorar esto. Los padres van a pasar más tiempo con sus familias. Presenté también el proyecto de ley de la reforma al transporte público, que hasta ahora no se hizo nada por el transporte público. Los padres la gente pasa demasiado tiempo de camino a su casa, ¿verdad? No, eso les impide compartir suficiente tiempo con la familia. ¿Por qué tenemos tantos niveles de informalidad? Eso hace que la gente ni siquiera gane salario mínimo, ¿verdad? Entonces, si por lo menos perseguimos el problema de la informalidad, va a ayudar a mejorar esto. Una serie de factores que tenemos que ir atacando para mejorar, para atacar para buscar esas soluciones de fondo. Sí, lastimosamente nomás, senador, aquí se actúa de forma reactiva. La gente sale a, no sé, querer quemar en una plaza pública a un adolescente que, claro, lo que hizo es completamente reprochable y nos duele como sociedad y nos hace mirar y decir hacia dónde estamos educando a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a aquellas personas que el día de mañana van a ser adultos y que lastimosamente en la adolescencia ya están así. Pero no hacen un mea culpa de la falta de voluntad, por sobre todo, en general, de solucionar esos problemas de fondo, porque es solamente una medida reactiva como para calmar los ánimos de la gente que de la peor forma está pidiendo hasta pena de muerte para adolescentes, pero no hay una solución detrás, no hay una prevención, es lo que más se cuestiona, para evitar, por un lado, este tipo de crímenes como el de María Fernanda, la muerte de un trabajador de delivery a manos de un adolescente también. No hay detrás de eso un mecanismo de prevención de este tipo de casos, lastimosamente, y eso muchas veces parte de ustedes como representantes en este ámbito. Bueno, Fernanda, sí, totalmente. Es una reacción. Esta es una reacción. No negamos eso, ¿verdad? Y es válido. Claro, es válido sí. Reaccionar también ante este tipo de situaciones. Podemos hacerlo de forma reactiva, podemos estudiarlo por más tiempo, ¿verdad? Pongo como ejemplo el proyecto de ley de modificación del jurado de enjuiciamiento de magistrados, una reacción ante un escándalo mayúsculo. Bueno, ese proyecto yo sigo estudiándolo. Fue una reacción un poco más lenta, en este caso una reacción un poco más rápida. Y te repito, yo por ejemplo presenté ya muchos proyectos de leyes que pueden ayudar a buscar esas soluciones de fondo en esta situación, ¿verdad? No es que no se está haciendo nada, pero sí falta también voluntad política de las instituciones
rectoras en este caso, como el Ministerio de Justicia. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y lo otro, ¿verdad? Un tema que tampoco creo que le estamos encontrando la vuelta al gobierno. Cuando entra, toma casi como una broma, saca una campaña que decía chau Chespi, parecía un chiste realmente. Luego asumen y se dan cuenta que el problema no es para hacer una campaña de ese tipo tan liviana, pero no podemos olvidar que la cantidad de personas jóvenes adictas es ultra preocupante y no se toca como un tema de salud pública, por ejemplo, senador, que también es un problema grave. Sí, así mismo, fue una promesa de campaña y bueno, realmente no se ven los resultados, incluso se ve que está empeorando, ¿verdad? Y sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. En este panorama, ¿ustedes creen que se va a aprobar esto en Cámara de Diputados? ¿Cuál es la perspectiva que hay, senador? Yo creo que sí se va a aprobar. No escuché muchas voces en contra. Y tiene la de aprobarse. Incluso creo que el Ejecutivo podría aprobar porque no, así como les digo, no va en contra de normas internacionales. Tiene mucho sentido, porque tiene sentido, no estamos haciendo algo malo. Y perdón, puede ayudar. Sí. En ese punto nomás quería preguntarle también a Diana el tema de si contradicen algunos principios de la Constitución o de pactos o tratados firmados por el país. En materia de derechos humanos rige también el principio de no regresividad, o sea, aquellos pasos que ya se dieron para adelante para ampliar la protección no se debe retroceder, ¿verdad? Claramente, al ampliar el tiempo, la expectativa de pena es un retroceso y es contraria a la Convención en la medida que la Convención dice el menor tiempo posible y a su vez el Comité, que es un órgano que es el que interpreta la Convención, también ya en distintos documentos que se denominan observaciones, recomendaciones, también ha hablado al respecto y de por qué no es conveniente ni bajar la edad de imputabilidad penal ni tampoco ampliar los años de reclusión. Así que sí, en realidad el Estado paraguayo probablemente tendrá que rendir cuentas respecto a esta medida, porque por algo somos parte de un sistema internacional de protección de los derechos humanos, porque los estados entre sí soberanamente se controlan y se establecen unas normas mínimas a cumplir, ¿verdad? O sea, eso no nos resta soberanía, tiene que ver con el principio de solidaridad internacional, con los principios democráticos, entonces, bueno, tendremos que también explicar por qué creemos que esta es una medida adecuada. Bueno, le agradecemos al senador que esté del otro lado también. No sé, senador, si quedó algo más que usted quiera mencionar respecto a este tema. Sí, bueno, que hacemos, repito, para proteger a la sociedad de criminales que imprimen mucha energía criminal para cometer estos hechos. Hay una materia pendiente en reinserción y tiene que el Estado mejorar en eso. Y nosotros, desde donde nos toque, vamos a estar trabajando para que personalmente, para que las familias puedan compartir más tiempo con sus miembros, los padres con los hijos, mejorar todos los servicios públicos. Estamos para eso. Gracias. Muchas gracias, senador, muy amable. Bueno, pasa por ahí también un poco lo que usted mencionaba, abogada, lo de hablar nuevamente de un arraigo, porque decíamos, y era una conversación cuando ocurrió recién lo de María Fernanda, lo que ocurrió con el delivery también en el barrio San Francisco. Muchas veces, lastimosamente, los jóvenes, y yendo al caso del barrio San Francisco en particular, sienten ese cobijo de parte de estos grupos criminales que les dan dinero, que les da vestimenta, que les da zapatos, protección, y se sienten un poco ellos amparados por ese sistema criminal que a través de ese tipo de estimulantes, por así decirlo, van generando estos adeptos ya a temprana edad. Sí, yo coincido con lo que dice el senador, que no podemos mirar aisladamente que hay condiciones laborales muy precarias, que hay o sea, pareciera que cuando se habla de transporte, ¿qué tiene que ver? Sí. Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque se pasa demasiadas horas viajando, tiempo que se le resta a compartir en familia. La informalidad también hace que tengan más inestabilidad en la familia, que no puedan ofrecer protección, seguridad social, etcétera. Y sí tiene sin duda muchísimo que ver. Ahora, lo que no deberíamos hacer, creo, es tratar estos casos como aislados, como un individuo que tomó una decisión aislada de un universo que lo que transmite día a día a la niñez es violencia. O sea, él no es un loquito
que se le ocurrió un día entrar a matar cruelmente como aparentemente lo hizo. Es producto de una sociedad que transmite esos valores. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia hacia la niñez, mucha impunidad de aquellos adultos que cometen violencia, y además hay un componente muy importante de violencia de género, del cual tampoco se quiere hablar, porque esto se hace contra niñas y contra mujeres, no se hace contra varones. Porque también hay mensajes que reciben desde muy pequeños de que pueden tomar y apropiarse y decidir usar y abusar, como dijo un expresidente, de los cuerpos de las niñas y de las mujeres. O sea, esas no son consignas feministas nada más, son hechos que nos muestran la realidad, los datos estadísticos. Y eso se replica en los adolescentes también. Y eso, porque hay una machósfera, o sea, hay un clima, una atmósfera propicia para que estas conductas estén naturalizadas en los adolescentes. Hay salas virtuales, no sé si conocen, ¿verdad? En Telegram, en otros sistemas de mensajería, donde hay unas reglas que cumplir. Por ejemplo, en Portugal había un chico de 17 años muy conocido en una de estas salas que se hacía llamar el Dios, y él imponía unas reglas que incluye cosas que estamos viendo acá: maltrato animal, autolesión, que es algo que vemos muchísimo en niños y adolescentes, y después algunos hechos más graves como abuso a sus compañeras, como grabar y subir para pornografía, incluye sacrificios. Y eso terminó, por ejemplo, este caso que les comento, terminó en Brasil en el 2023, que un adolescente que también era víctima de bullying por su orientación sexual termine cometiendo uno de estos sacrificios, en realidad cumpliendo reglas del grupo. Desafíos, matando a una compañera, hiriendo casi fatalmente a dos más. Fue una matanza en una de estas ciudades, y termina la investigación llegando a este chico de Portugal como el gran instigador. Y los adolescentes de Paraguay no solamente reciben violencia en sus familias, en la cancha, en la clase política, que todo el día también distintas formas de violencia, sino también en el tiempo que pasan en el celular. Entonces, si no creamos que ellos actúan aisladamente, sino que producto de todos esos estímulos que reciben día a día en una sociedad que se niega además de hablar de violencia de género, de educación sexual. Entonces hay demasiados tabúes y resulta que con más cárcel o con más años no vamos a abordar de fondo, sin duda. Claro. Muchas gracias, Diana, muy amable. Gracias, Audá. Gracias a ustedes. Bueno, y esto sin ánimo de ninguna manera de justificar lo que han hecho adolescentes en este tipo de casos puntuales, ¿verdad? Claro que tiene que haber toda una investigación en caso de encontrarse absolutamente toda la responsabilidad, que recaiga sobre ellos también algún tipo de medida que la justicia decida. Pero aquí la pregunta que nos hacemos por sobre todo es: ¿esto soluciona o no el problema de fondo para que ya no existan más María Fernandas, para que ya no existan más trabajadores de delivery muertos a manos de adolescentes? Evitará eso, y cuesta creer que sea la cárcel la solución. Así